Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a empezar. He puesto ahí elaborando mi plan de contingencia, food trucks, mesas dulces, mesas saladas, barras de cócteles. Bueno, este módulo de elaborando mi plan de contingencia, yo considero, claro, como técnico en prevención, considero que es algo importante, que es bueno que lo tengamos. Vale, en el sentido de que pues debemos de hacer hincapié en tener un material escrito. Nos lo recomiendan en muchos documentos y es importante, ¿vale? Entonces, eh, si yo tuviera una empresa, yo pues elaboraría mi plan por varios motivos. Uno, bueno, por si nos lo pide la autoridad laboral, que siempre es bueno tenerlo. Un segundito que no había compartido pantalla, las cosas del directo. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Bueno, pues decía, por qué elaboramos un plan de contingencia? ¿Qué necesidad hay de este plan de contingencia? Pues hay la necesidad de, en materia de prevención, siempre lo vamos a tener todo por escrito y in situ donde estemos trabajando. Entonces, el plan de contingencia son esas medidas que vamos a desarrollar a través de haber sufrido pues esta pandemia que nos genera un riesgo, bueno, en la vida habitual, pero en concreto en el trabajo. Entonces, pues debemos minimizar o eliminar ese riesgo mediante unas medidas preventivas. Entonces, lo que debemos hacer pues es eso, hacer ese listado de esas medidas. ¿Qué ocurre? Que un listado simplemente porque sí no nos daría el plan completo. Realmente lo que debemos generar pues es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos. Debe estar basado en una evaluación de riesgos. Para ello, como tenemos que evaluar primero, ¿qué evaluamos? Tendremos que identificar primero pues cómo es nuestra empresa, en qué sector está enfocada nuestra empresa, quién está dentro de nuestra empresa, o sea, quién es el, la persona que puede sufrir el riesgo, ¿vale? El, la persona potencial de sufrir ese riesgo. Entonces debemos, pues, revisar primero. En los planes que hay, os voy a dejar la documentación colgada, ¿vale? He usado para desarrollar este módulo de elaboración de mi plan de contingencia, eh, he revisado diferentes guías, ¿vale? Tanto la de LISGA, bueno, la de la Junta, también la propia del gobierno central y después de algunas autonomías que me parecía ciertos enfoques que le daban, me parecía correcto, como técnico en prevención que soy, me parecía correcto incluirlos, ¿vale? Y os voy a ir deshaciendo, desgranando poco a poco este plan para que vosotros, sin tener pues ningún tipo de titulación o conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales, sin seguramente haber manejado documentos técnicos y sobre todo legales, ¿vale? Podáis llegar a realizar este plan de contingencia sin problema. A lo largo de esta jornada, es posible que digáis, qué coñazo, cuánto palabrerío, cuánta cosa, pero una vez que lo tengáis vosotros al lado de vuestro documento que vais a empezar a generar, veréis que es muy sencillo y vais paso a paso y pronto lo tenéis hecho. Lo que sí, bueno, cualquier cosilla, os pondréis en contacto con nosotros. A lo mejor he avanzado en dar el curso, la jornada, y se me acuerda algo de atrás, pues simplemente os lo comento, ¿vale? Para que quede constancia. Bueno, pues vamos a empezar. Como decíamos, ese plan de contingencia debe de estar basado en una evaluación de riesgos y que permita identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta.
¿Respuesta a qué? Pues a esta pandemia, ¿vale? Bueno, a mi forma de ver, como técnico superior en prevención de riesgos laborales, es un índice claro y completo de lo que sería un plan de contingencia. Un análisis previo, ¿vale? Una evaluación de riesgo, o sea, decir, en cada escenario, tras todo ese análisis previa, qué riesgo tenemos, luego esa planificación y adopción de medidas, y luego unos mecanismos de seguimiento y control que son importantes. Es un punto a favor para generar este plan de contingencia. Y dice, otra información de interés, colocación correcta de la mascarilla higiénica o quirúrgica y técnicas de lavado e higienización de manos. Si os dais cuenta y revisáis un poco ese índice, lo que vais a encontraros, sobre todo aquí en planificación y adopción de medidas, es que hemos ido viendo medida a medida, ¿vale? En el módulo anterior, en el módulo de actividades, hemos ido viendo para mi trabajo, pues en este caso, para esas mesas dulces, saladas, para esos food truck, pues hemos dicho unas medidas que deberíamos de adaptar, que deberíamos tomar. Simplemente tenemos que plasmarlas aquí, ¿vale? Y os voy a ir indicando cómo plasmarlas. ¿Para qué? Para no tener que generar un plan de contingencia cada vez que tengamos un trabajo. Es muy importante eso también, ¿vale? El motivo es que la prevención de riesgos laborales debe hacer que el trabajo y esa prevención se integren, ¿vale? Pero que sea fluida, que no cueste. Si tú para implementar unos métodos te cuesta excesivamente implementarlos o integrarlos, sobre todo integrarlos en tu proceso productivo, lo más seguro es que los abandonemos, ¿vale? En cambio, si nosotros generamos nuestro plan de contingencias, creemos en él, porque lo hemos ido elaborando poquito a poco, viendo dónde podríamos mejorar para minimizar o eliminar ese riesgo, pues nos va a ser más fácil. Aparte también, como decíamos, pues si nos lo pide la inspección, se lo daremos. Tendremos que darle formación e información a los trabajadores, entonces también tenemos ese plan de contingencia en cual apoyarnos, o de repente en un momento dado nos falta información o no nos acordamos de algo, nos apoyamos como en ese recetario, ¿vale? En el que iríamos guiándonos para seguir realizando la labor correctamente y también para el mecanismo de seguimiento y control. Es muy importante no solo tener en papel un plan de contingencia, sino también pues llevarlo a cabo. Y a medida que lo llevamos a cabo, eh, hay dos factores que influyen en el ser humano. Vale, esto para cualquier tema de prevención de riesgos laborales, pero es importante también verlo con el riesgo COVID. Y es la confianza excesiva y la estacionalidad. La confianza excesiva, ¿qué quiere decir? Bueno, ya llevamos unos meses de pandemia, ¿vale? Sí que es cierto que parecía que teníamos ahí un bajón, que hubo una deceleración, entonces como que nos hemos confiado un poquito y ahora vuelven otra vez los datos a alarmarnos. Pero seguramente, pues, si en el trabajo a alguien no le ha sucedido nada o tampoco le ha sucedido en personas cercanas, la creencia de esa persona puede ser, vale, a mí no me va a pasar, o bueno, con las 4 medidas que he tomado está correcto. Entonces, eso nos generará esa falsa confianza, ese exceso de confianza y podremos abandonar ciertas medidas que teníamos establecidas y dejar de hacerlas, incluso inconscientemente, ¿vale? Cuando al principio, cuando teníamos ese protocolo y nosotros decíamos, ay, no se me puede olvidar nada, igual lo teníamos apuntado e íbamos tachando, pues esto lo hice, esto también, tal, pero a medida que pasa el tiempo, ¿vale? Que ya no usamos ese protocolo y nos vemos más desenvueltos, puede llegar un momento que digamos, bueno,
ah, se me pasó esto, no pasa nada. Al siguiente evento o el siguiente día, la siguiente actividad que tengáis que hacer, bueno, esto, bueno, pues si no pasó nada en el anterior, en este tampoco. Y ese es el problema. Y el segundo problema o factor que nos va a influir al sector humano, a la parte humana de la empresa, va a ser la estacionalidad. Si nosotros trabajáramos de lunes a domingo y en una jornada habitual, 8 horas, por ejemplo, ¿vale? Estaríamos adiestrados, por así decirlo. Pero este adiestramiento se va mermando o se van extrayendo partes de ese adiestramiento cuando trabajamos estacionariamente. Imaginaros que vosotros pues trabajáis cada 3 días, cada 4 días o incluso una semana, por lo que sea, no habéis podido trabajar. Vale, pues esto ¿qué va a generar? Nos va a generar pues ese desentreno, por llamarle de alguna forma, y lo que va a provocar también va a ser como, por una parte, esa confianza excesiva vamos a ir eliminando pues son precisos hacerlos, en el sentido de nada de lo que nosotros hayamos puesto en ese protocolo de actuación cuando vimos los diferentes módulos o sea, el módulo de actividades, ¿vale? Nosotros habíamos establecido un protocolo y tan importante es higienizarse las manos como usar bien la mascarilla, ¿vale? Como esa distancia social, en este caso laboral, pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor, pues, eh, ahora por el tema de no estar entrenados, no le damos tanta importancia a cómo se debe de realizar el cambio de mascarilla correctamente y desinfectado, ¿vale? O el desecharla o de repente pues la apoyamos y bueno, luego la cogemos, hacemos prácticas que anteriormente no hacíamos porque lo teníamos ya todo muy punto por punto y sobre todo que nos fijábamos en hacerlo bien y a lo mejor ahora pues el desentreno pues nos hace pecar un poquito en eso, ¿vale? Entonces, ese mecanismo de seguimiento y control no solo es para controlar al trabajador como tal, si tenemos trabajadores, sino para ver que es efectivo nuestro plan, que funciona bien, que funciona correctamente y que lo que se está haciendo nos genera pues ese disminución o eliminación de ese riesgo. Bueno, pues vamos a seguir. De vez en cuando miro así por causa de la conexión de internet, que anteriormente he tenido fallos. Entonces, si me veis hacer así es por ese motivo. Bueno, eh, y si me veis hacer así es porque tengo la pantalla arriba. Bueno, entonces, vamos a ver esto, ¿vale? Lo que os he dicho, a lo mejor veis simplemente la guía de la Junta y pues sí que pone todos los puntos, pero no indica realmente cómo ponerlos. Sí que dice que y recomienda que hay que dejar registro de todos estos datos, pero bueno, lo deja todo en una página, ¿vale? Y a lo mejor pues es preferible ir explicando uno a uno. Planificación y adopción de medidas preventivas, pues lo veremos. Y luego el resto. Bueno, nos dice, el objeto del presente documento, si veis los colores en lila, yo los colores en lila es para destacar lo que dejaría registrado en el documento, ¿vale? En ese plan. Y dice, el objeto del presente documento es prever y describir las medidas que deben ser adoptadas por parte de la empresa para garantizar ese escenario seguro de reincorporación presencial al trabajo por parte de su personal. Bueno, y en el contexto de la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así pues, las medidas descritas a continuación se orientan fundamentalmente hacia la prevención de los posibles contagios que pudiera sufrir el personal de la empresa como consecuencia de la actividad laboral. Aunque en el plan de contingencia dejemos reflejado también ciertas pautas hacia los clientes, no debemos olvidar que nuestro objetivo es que nuestro trabajador no se contagie, ¿vale? Minimizar o eliminar por completo ese riesgo. Va a haber momentos en que lo minimizamos, ¿vale? Sobre todo en los eventos cuando esas personas, cuando esos usuarios, clientes,
no tienen la mascarilla, nosotros debemos de proteger a nuestro trabajador más, ¿vale? Más si cabe. Entonces, pues lo iremos viendo, pero que no se nos despiste esto. El plan de contingencia es una herramienta laboral. Bueno, sí que como segundo afectado, los clientes, ¿vale? Se verán beneficiados de este plan de contingencia y sobre todo de esas pautas que vamos a hacer, pero no olvidemos que nuestro centro es nuestro trabajador. Como empresarios tenemos la obligación de velar por su seguridad, de vigilar que todo esté correctamente, de dar EPIs, dar formación, información, bueno, pues todo materia de prevención. Ojo, el trabajador también como trabajador tiene la obligación de velar por su seguridad y la de sus compañeros, en el sentido de no hacer malas prácticas, ¿vale? Bueno, pues os decía, este documento, bueno, simplemente este extracto del documento es la primera parte de esa guía de la Junta, ¿vale? Y dice, elementos a tener en cuenta en la elaboración del plan de contingencia. Y efectivamente ahí nos dice tipo de empresa, sector, ámbito de actuación, normativa, protocolos e instrucciones de actuación que deben seguirse, puestos de trabajo, organización de trabajo, procedimientos, presencia de contratas, suministradores, usuarios, clientes, modos de desplazamiento del personal y luego dice, y determinación de las tarifas que pueden clasificarse como prioritarias o secundarias. Y abajo de todo nos dice, además, deberá ser definida composición de equipo responsable de la organización. Bueno, nos dice como una estructura organizativa de responsabilidades y medios, con el cumplimiento de planificar y supervisar esas recomendaciones y pautas sanitarias que hay en cada momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues también identificar quiénes son las personas responsables. No para señalar con el dedo, sino por si se necesita tenerlas con nosotros en mente. Bueno, pues aquí, disculpad, aquí no debe de poner, luego lo corrijo, de poner servicios, servicios de alimentación, servicios, pues al sector al que estemos inscritos, ¿vale? Poner artes gráficas, disculpad, pero bueno, la primera parte, empresa y centro de trabajo. Si nuestro centro de trabajo son las mesas dulces o es el food truck, ¿vale? El food truck sí que podemos dejar registro de cuál es nuestro centro de trabajo, que va a ser, pues a lo mejor, donde montamos la gran mayoría de cosas y luego ese habitáculo, ¿no? Ese food truck. Y podemos dejar de registro de cuál es. Si en cambio montamos mesas dulces, saladas, bueno, que realmente vamos a montarlo, el centro de trabajo también tenemos que establecer, si tenemos un centro físico en el que realizamos el embolsado, realizamos la maquetación, el recortar esas piezas o el almacenar también como almacén, ¿vale? De todas esas piezas que luego van a componer esa mesa dulce, dejamos ahí el registro y además tenemos que indicar que nuestro centro de trabajo va a ser, según servicio, desplazados pues, a eventos o a establecimientos, ¿vale? Bueno, y nos dice nombre y apellidos de la persona responsable. Ahora vamos a hablar de quién va a responder por ese plan. En un principio, si fuera un plan de prevención, pues ahí se pondría dos personas. Una, el servicio de prevención y otra, pues normalmente el empresario. Vale, en este caso puede también ser una persona que tengamos en la empresa con delegación en materia de prevención. Nosotros lo hemos designado para esta materia y podría perfectamente hacerlo. Vale, simplemente dejamos registro de todos los datos y ponemos aquí fecha de elaboración del plan, va a ser una. Y la de aprobación del plan va a ser otra fecha. Pero es importante, lo dejo en amarillo, porque una vez que esté aprobado este plan, debemos de llevarlo a rajatabla exhaustivamente. Vale, ahí ya, ¿por qué? Porque estamos firmando un plan de contingencia en el que es necesario luego seguirlo.
O sea, yo me comprometo en hacer tal y como he indicado en ese plan de contingencia. Bueno, y nos dice, identificación de la persona o personas encargadas de la gestión del suministro del material higiénico y de protección. También es importante esto, ¿vale? El motivo es porque si en algún momento dado el suministro falla o si hay algún control hacia ese suministro, sabremos a quién debemos dirigirnos. Vale, es muy importante eso. Ya os digo que el plan de contingencia no es un documento para señalar, para decir, es culpa tuya, tú lo has hecho mal o tú eres el responsable, sino que es una herramienta más para solucionar o por lo menos minimizar o eliminar el riesgo que tenemos entre manos ahora mismo. Y bueno, nos dice ahí, empresas suministradoras. Podríamos, ¿vale? Podríamos decir algo sobre ellas. Si tenemos unas empresas suministradoras fijas, podríamos dejar aquí el registro y si no, pues no. Simplemente ya esa persona encargada pues ya tiene todos los datos. Bueno, y nos dice, identificación de personas responsables del seguimiento y control de la implantación del plan. Disculpa. Pues en este caso va a depender un poco de la empresa, ¿vale? Del tamaño de la empresa o de, pues, si la empresa tiene diferentes secciones. Si la empresa es una pyme, una pequeña empresa, con una persona sería suficiente. Ojo, el seguimiento y control sería, pues, hacer ese seguimiento y control y también vigilar que se cumplen las normas que hemos establecido. Vale, entonces, estaría muy bien que esa persona estuviera siempre presente en el trabajo o por lo menos siempre pudiera delegar en alguien en algún momento dado. Pero lo mejor es que esté siempre presente en el trabajo, en todas las partes del trabajo. Si tuviéramos diferentes secciones de trabajo, o imaginados una empresa pues de food trucks, que tienen varios food trucks. Entonces, esta persona responsable del seguimiento y control de la implantación del plan no puede ser una sola, porque no va a estar en 3, 4, 5, 10, los que sean eventos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues designamos a cada persona, a cada trabajador, podríamos incluso, para que vele pues, por él y por su compañero si lleva, ¿vale? Bueno, nos dice ahí, análisis previa y la evaluación del riesgo. Seguimos con ese análisis previo. Descripción de los puestos de trabajo, cuadro de personal, organización del trabajo. Es importante saber cómo está dispuesta nuestra empresa, esa organización de trabajo. El puesto de trabajo. El puesto de trabajo no es simplemente decir trabajador de food truck, sino yo distinguiría, en food trucks, por ejemplo, distinguiría el puesto de trabajo de almacenaje, el puesto de trabajo de servicio y el puesto de trabajo de recogida. Como veis, puede ser que lo haga una sola persona, ¿vale? Pero yo dejaría así el registro. El motivo es ¿por qué? Porque a lo mejor el almacenaje lo hace uno y no luego el que sirve y recoge, ¿vale? Entonces, para los food truck, por ejemplo, haría así. Para las mesas dulce, pues lo mismo. Almacenaje y montaje, almacenaje y pues pondría 3, ¿no? Almacenaje, montaje, servicio y recogida. Porque una vez que damos el servicio, después hay que recogerlo. Vale, entonces pondría eso. Nos dice ahí, las tareas a realizar, pues las identificaríamos. Equipos de trabajo, si trabajásemos en grupos, ¿vale? Sería importante dejarlo registrado. Y dice, organización del trabajo, horarios, pausas. Es importante esto también dejarlo registrado. Si ya tenemos unas pausas establecidas, si tenemos un horario en el sentido de, por ejemplo, hacer el montaje de la mesa dulce, hacer el montaje y dejar registro en el plan de contingencia que se hará antes de que comience el evento, ¿vale? Se dejará todo dispuesto y entonces se hará en un horario que el aforo
de ese establecimiento va a ser menor. Vale. Vale, un segundito. Estoy un poco pendiente de ciertos aspectos. Vale. Vamos a seguir. Entonces, es importante dejar registro de eso. Ahora, descripción de los principales procesos, actividades presenciales desarrollados. ¿Qué pondríamos? Pues, vaya. Vale. Tenemos que dejar registro de esos procesos que hemos dicho, por ejemplo, el almacenaje, el montaje, el servicio y la recogida, ¿sí? Y en ella lo que vamos a hacer es indicar en dónde lo vamos a hacer, pues puede ser montaje al aire libre o montaje encerrado, ¿vale? El montaje, el servicio va a ser en el mismo lugar, pero ¿qué personas hay implicadas? Claro, cuando hacemos el servicio va a haber muchas más personas implicadas que cuando estamos en el montaje. Entonces, dejarlo indicado. Por ejemplo, el almacenaje, igual. Vamos a intentar que el almacenaje lo hagan las menos personas posibles. Almacenaje en el sentido de, imaginaros, todos los suministros. Si tenemos el food truck, ya lo llevaremos lleno, ¿vale? Y si tenemos las mesas dulces, lo que vamos a hacer, pues es tener un sitio donde vamos a almacenar. Ahí también tenemos que tener medidas preventivas, ¿vale? Es muy necesario tener todas esas medidas establecidas. Bueno, y nos dice aquí, análisis previa y evaluación del riesgo de exposición. Ahora vamos a ver esa descripción de presencia de contratas, suministradores, usuarios y clientes. También hay que registrar la presencia de contratas, presencia de suministradores, presencia de esos usuarios y clientes, pues en cada momento. Un segundo. Vale. Enumerar modos de desplazamiento del personal de la empresa. A ver, no tenemos que identificar quién se desplaza de qué forma, sino dejar el registro de cómo podríamos desplazarnos, ¿vale? Tanto in itinere como en misión. Desplazarnos en itinere va a querer decir que desde casa al trabajo o del trabajo a casa. Esto en materia de prevención implica que si hay un accidente, es accidente laboral igualmente, ¿vale? Entonces debemos de saber cómo se mueven. Y en misión, pues imaginaros, por ejemplo, con ese food truck o que ya el trabajador dentro de su jornada laboral va a un evento a montar esas mesas dulces, esas mesas saladas o pues ese catering o imaginaros pues que ahora pensamos mucho en los food truck, en las mesas dulces, pero por ejemplo, pues esa pulpeira, ese cortador de jamón, se va a tener que desplazar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hace? Si es in itinere, ¿de qué forma? Si es en misión, ¿de qué forma? En el sentido de en coche, en moto, ¿de qué forma se desplaza? Es importante porque después vamos a realizar ese listado de las medidas preventivas y tendremos que indicarle al trabajador cómo debe hacerlo para conseguir una buena práctica de riesgo. Bueno, más cosillas. Descripción de tareas y clasificación. Bien, deberíamos clasificar las tareas que nosotros desarrollamos prioritarias o secundarias para saber si son susceptibles
para realizarse en corto o medio plazo, ¿vale? O también que el desempeño sea presencial o por teletrabajo. Yo sé que diréis, bueno, por teletrabajo, si mi trabajo es teletrabajo, quiere decirse que a lo mejor si sois varias personas, ¿vale? Pues una teletrabaje revisando que tenéis suministro, haciendo pedidos y, por ejemplo, pues la otra sea la que vaya a recoger el pedido o nos lo entreguen, pues dar nuestro servicio. Vale, no pensemos teletrabajo como tal, simplemente una persona con el ordenador, sino que lo identifiquemos como intentar que la mayoría de los trabajadores en ciertas operaciones no estén presentes. Vale, y nos dice, modificar el horario para disminuir la presencia de personas trabajando en el mismo tiempo, al mismo tiempo. ¿Esto cómo lo haríamos? Como hemos dicho, la cuestión de pues voy a entrar en ese evento antes o voy a hacer esa coordinación de empresas, le voy a preguntar al evento a qué horario le viene mejor que yo vaya, ¿vale? Para montar, para pues estar por allí montando, llevando mi coche, todo mi material, para que se haga cómodo, pues con un aforo correcto, ¿vale? Y un aforo pequeño en el sentido de que nos veamos pues con esa medida de ese distanciamiento, tanto en la entrada y en la salida como en el permanecer en el evento. Dice, modificar horario para disminuir esa presencia que hemos hablado, esas entradas y salidas escalonadas. Luego, a garantizar la no presencia de personal con síntomas, bueno, tenemos también que indicar qué le va a pasar a ese trabajador que tiene fiebre o que tiene algún síntoma, que ya no venga al trabajo. Vale, y nos dice ahí, en los puestos de trabajo de bajo riesgo de exposición, estudiar la implantación del uso de mascarillas. Ojo, en todos los documentos donde aparezca que es posible usar mascarilla, sabéis que ahora mismo es obligatorio en todo momento, en el trabajo y en la vida familiar si es fuera de casa. Vale, entonces, en cualquier punto que nos ponga que no es necesario, ojo, siempre, obligación de mascarilla. Y nos dice, priorizar los desplazamientos a pie, bicicleta y vehículo propio frente a ese transporte público. Porque al final el transporte público lo que vamos a hacer se está... Os he dejado aquí porque aquí atrás ponía identificar y evaluar la presencia de personal sensible. Sabemos por la televisión, por las noticias, por la prensa, que es una persona sensible. Pero, ¿cómo nos puede afectar en nuestro trabajo? Pues es lo que tenemos que pensar. ¿Vale? Nosotros, si somos empresarios, debemos de reconocer, saber, identificar esa persona sensible que tengamos en nuestro equipo. Ojo, no tenemos que saber la patología que tiene. Simplemente la mutua puede indicarnos esa persona sensible. Y la mutua también, o nosotros, daremos unas pautas a seguir con lo siguiente. Normalmente, si es una empresa pequeña, lo que se hace pues es hablar con el trabajador para saber pues si esa enfermedad que tenemos. Vale, un momentito que voy a coger un archivo no, una página que os quiero enseñar. Vale, sería esta. Vale, os había dicho, el plan de prevención de prevención de riesgos laborales. En este caso, como la actividad no es de riesgo, ¿vale? No es de riesgo como puede ser el metal, la construcción, el empresario puede asumir esa parte de prevención, realizar esa prevención. Entonces, nosotros nos basamos en estos procedimientos, ¿vale? Que tenemos aquí, procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales, frente a esta exposición. Si os fijáis, fecha 7 de octubre, fue, si no recuerdo mal, fue ayer mismo. ¿Por qué os digo fijaros ahí? Porque aquí hay una actualización. Si simplemente ponéis el título de este documento, ¿vale? Sin decir actualizado, si lo ponéis en Google, pues os puede salir cualquiera de estos.
Entonces no está actualizado. Ojo con eso. Bueno, realmente de aquí, ¿qué os quiero enseñar? Bueno, pues que hay cierta documentación, ¿vale? Que nos va a ayudar en este sentido. Nos dice aquí, guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario. Esta no es esta. No sanitario o sociosanitario, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que según ese grupo vulnerable, podemos tenerla con la patología controlada, ¿vale? Luego con descontrolada y la con comorbilidad, más de dos aspectos. Bueno, que influye que tenga ¿qué nos dice? ¿Qué nos explica aquí? Pues nos va a decir si tenemos que hacer alguna actuación en ese trabajador, siempre habiendo revisado primero los niveles de riesgo, ¿vale? Pues en anteriores clases nos ha comunicado alguien que era personal sensible. Entonces yo siempre para personal sensible lo que indico es que las medidas, esos equipos de protección sean los máximos posibles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si bien, aunque ahí en ese cuadro nos indique que podemos seguir con la actividad, es importante acotar por completo ese contagio. Bueno, y nos dice ahí más cosillas. Aquí dice, para cada tarea, actividad, proceso productivo o recinto debe identificarse en qué escenario de exposición se encuentra esta. Diréis vosotros, ¿qué es eso del escenario de exposición? Pues son estos tres escenarios. Esto es lo que nosotros valoramos, el técnico de prevención valora, ¿vale? Y dice exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y de baja probabilidad de exposición. Bueno, os indico que yo, bajo mi punto de vista como técnico en prevención de riesgos laborales, haría lo siguiente. Si nosotros vamos a tener un contacto en el cual la persona que tenemos, el usuario, el cliente que tenemos, va a estar sin mascarilla, por ejemplo, cuando estamos sirviendo esa mesa dulce, si la servimos, ¿no? Imaginaros, pues yo diría que estamos en exposición de bajo riesgo, ¿vale? Y lo que haría es poner mascarilla y pantalla facial, sobre todo en los eventos, porque pues estaremos en el medio, ¿no? de mucha gente o de suficiente gente como para no tener esa distancia de seguridad, como para que nos puedan sorprender sin esa distancia, y además el factor de que esas personas, pues si están en ese momento comiendo, pueden estar sin la mascarilla, ¿vale? Ahora, por ejemplo, el tema de los food truck, si el food truck nos da una seguridad en cuanto a esa distancia, ¿vale? Si marcamos esa barrera, pues con una barra delante y demás, pues no pondría pantalla facial, ¿vale? Si también acotamos bien el espacio, sabemos que, por ejemplo, los food truck tienen un espacio, o acordaros cuando hablábamos de las mesas de los carritos de cócteles, ¿vale? Que limitábamos bastante esa exposición, pues lo que pondría es que esas personas están en baja probabilidad de exposición. ¿Vale? Cuando tenemos acotado por delante, por detrás, el que se nos acerquen, sí que tenemos una vía para que se nos acerquen, pero igualmente le dejamos una distancia, ¿vale? De ese 1,50, 1,5 metros, ¿vale? 1,50. Bueno, entonces, es importante distinguir esto. Exposición de riesgo, diréis vosotros, pero bueno, yo estoy expuesto a riesgo. Pero realmente esto es palabrerío, en el sentido de esto lo que identifica es si es de bajo riesgo, exposición, cuando es un sanitario, cuando es estrecho ese lazo, ¿vale? Esa cercanía. Si nosotros llevamos esa mascarilla, esa pantalla, ya no hay un contacto estrecho, ¿vale? Bueno,
Os dejo aquí pues diferentes, pues al final la teoría. De todas formas, aquí estos listados no son exhaustivos, ya la norma pone que no son exhaustivos, ¿vale? Entonces, si vosotros os buscáis en algún listado, no apareceréis. O si aparece bajo conjeturas, un técnico de prevención, bajo evaluación de vuestro trabajo, que, como os acabo de decir yo, ¿dónde os pondría? ¿Vale? Según la actividad que desarrolléis. Si veis en el montaje, por ejemplo, sí que, imaginaros, montaje, nos dan un tiempo de montaje en el cual vamos a estar solos, ¿sí? Llevamos nuestra mascarilla, pues la pantalla ya no haría falta. Entonces, es de baja probabilidad de exposición. Vale, ¿qué más deciros? Es siempre revisando esa actividad y es lo que tendréis que hacer. Bueno, planificación y adopción de medidas preventivas. Ya vamos a qué medidas preventivas vamos a tener. Pues nos dice ahí, medidas preventivas al inicio de la actividad. ¿Os acordáis que cuando hicimos el módulo de actividades, vale, teníamos, ¿qué vamos a hacer antes de empezar esa actividad? Pues esas medidas de higiene personal, esas medidas de comunicar a las personas, a los trabajadores, también a los clientes, ¿vale? Pues cómo afecta ese riesgo y también cómo ese plan de prevención, bueno, plan de contingencia más bien, les va a ayudar a eliminar o disminuirlo. Nos dice, actualice la formación de los trabajadores en ese contexto, medidas de prevención y protección, incluyendo el correcto uso y mantenimiento de las máscaras, guantes y EPIs que se usan. Y diréis, ¿y los guantes cuándo se usan? Bueno, pues os diré que yo los guantes los usaría. Yo como técnico de prevención de riesgos laborales, cogería y diría, bueno, el guante, ¿cuándo usarlo? Pues si nosotros, por supuesto, si tenemos alguna herida, si tenemos lesionadas las manos o si nos vamos a estar desinfectando en todo momento con gel o en gran mayoría. Lo que queremos es eliminar un riesgo, no poner otro. Si eliminamos o disminuimos el riesgo COVID y ponemos un riesgo de dermatitis, de eczemas, o sea, de problema de piel por no, no es buena esa medida entonces, ¿vale? La mayoría de las veces vamos a intentar higienizar esas manos a base de lavarlas con agua, pero yo sé que en muchos trabajos no hay esa posibilidad en todo momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues lo que digo, por ejemplo, sirviendo, pues a lo mejor es factible que nos pongamos unos guantes y higienizamos los guantes. Si se rompe ese guante, por supuesto, se tira y se ponen otros. Y así sucesivo. Eso lo tenemos que dejar reflejado también. Dice, revisión especial de los sistemas de climatización, ¿vale? Tendrán en cuenta la necesidad de suministración de material para garantizar la seguridad e higiene de su puesto de trabajo. También aquí dejaremos indicado que vamos a tener ese suministro correctamente con cantidad suficiente como para eh, realizar nuestra actividad sin riesgo. Bueno, ¿y qué nos dice ahí? Vale, ojo, lo que no he identificado antes, ¿vale? Es higiene, decía, higiene personal. Ojo, higiene personal y principios de la higiene alimentaria. Antes de la actividad también debemos dejar de eso reflejado, ¿vale? Luego, para el personal, al personal trabajador, indicarle y decir que, pues si tiene síntomas, si tiene fiebre, lo que va a hacer es, o ha tenido un contacto con un estrecho con una persona infectada, ¿vale? Pues nos lo comunicará, no se desplazará. ¿Eso para qué se hace? Pues para no contagiar más allá, ¿vale? Si ya tenemos esa posibilidad de conocer esos síntomas antes. Si es asintomático, bueno, pues se supone, ¿vale? Si somos asintomáticos, pero hacemos correctamente las cosas en el trabajo,
vamos a estar con mascarilla, vamos a estar higienizándonos, entonces no deberíamos pues contagiar, ¿vale? Bueno, nos dice contacto previo y posterior con los clientes. También, dice, los food truck, alimentos, los alimentos. Si veis, estas son esas pautas que habíamos indicado, ¿vale? En la actividad. Y es importante que cada uno ponga las suyas. Los dejé ahí reflejados. Dice, bueno, puse food truck, pero igualmente pues pondría mesas dulces, los alimentos, el proceso de comprar esos alimentos. Tendríamos aquí también el proceso de montaje, ¿vale? Saladas, lo que vamos a hacer pues son individuales, todo muy embolsado, muy fuera del alcance del que lo toque cualquier persona que no sea la que se lo vaya a comer. Entonces, bueno, clientas por parte del Servicio de Prevención y este trabajo que nos dice que efectivamente queda más trabajo, pero que es muy, muy efectivo y además que le da una satisfacción porque pues el montaje es mucho más rápido, ¿vale? Y en cuanto a higiene, es total, es pulcritud. Entonces, ojo cuando hacemos ese montaje. ¿Os acordáis que decíamos al principio que pueden quedar depositados, ¿no? Pues esas gotículas. Ahora hablan de aerosoles, pero en cualquier caso podríamos contaminar el producto, ¿vale? Que no hay, cuando nos lo comemos, el producto en sí, se supone que no hay contagio, pero en los recipientes sí que podríamos tocarlo, ¿vale? Entonces, ojo, acordaros de dejar reflejado, ¿vale? Cómo hacéis ese montaje, en el sentido de las medidas higiénicas que tomáis. Mascarilla, porque estamos trabajando, aunque lo hagamos, imaginaros, en vez de en el centro de trabajo, en vuestra casa, por supuesto, mascarilla, higienización, ¿vale? Y después guardar, almacenar, encerrado. ¿Para qué? Para cuando lo traslademos no pueda haber ningún tipo de contaminación, ¿vale? Bueno, pues eso para cualquier food truck, coctelería, pues si por ejemplo vamos a tener ciertos productos que echamos en los cócteles, ¿vale? No hará falta ponerlo individual si solo lo vamos a manipular nosotros, pero efectivamente tiene que quedar cerrado, tiene que ir cerrado. Y todo eso es lo que pondremos. Dice, medidas en los desplazamientos al trabajo. Aquí las medidas. Si vamos en moto, ¿cómo tenemos que hacerlo? Si vamos en coche, ¿cómo tendremos que hacerlo? Yo, por ejemplo, siempre indico, aunque en el coche haya que hacer esas desinfecciones, pues, lavarlo de evento a evento, ¿vale? Limpiarlo, higienizarlo. Sería interesante también que si ese coche lo vamos a utilizar varias personas del trabajo, entremos cada una por la misma puerta que hemos salido. O bueno, al contrario, saldremos por la misma que hemos entrado, eso es más fácil, ¿no? Pero, ¿para qué? Para evitar el tocar partes del coche que no es necesario tocar, aunque higienicemos. Si hacemos ciertos protocolos, deben aquí los dejaremos aquí registrados, ¿vale? Bueno, en cuanto a distanciamiento, pues el distanciamiento que tenemos, esas pautas que se generan, que se crean, ¿vale? Tanto pues con ese aforo, las señales y carteles, dice ahí planifique las tareas y procesos de trabajo de modo que se garantice esa distancia de seguridad. Pues si yo puedo ir a montar yo sola, ¿para qué que venga un compañero? ¿Vale? Si a lo mejor yo lo sirvo, puedo ir yo a hacerlo todo o puede primero una persona y luego la otra,
¿vale? En un principio sería preferible que una misma persona estuviera en el mismo evento. Entonces, otra persona que se haga cargo de otro evento. ¿Para qué? Para que el contacto de todas esos embalajes, de todos esos productos, sea siempre por la misma persona. Bueno, nos dice más cosas. Os dejo aquí registrado lo del aforo. Vale, es simplemente para que veáis cómo se haría un aforo máximo si necesitásemos hacer aforo. Realmente nosotros es difícil, nos lo hará pues el evento, donde iremos, el establecimiento, vale, pero sí que es importante que nos indiquen este aforo para saber con el espacio que contamos. Ojo, tiene que ser el máximo, en el sentido de dice ahí, es decir, el aforo máximo teórico se calcularía como un cuarto de la superficie total libre. Vale, bueno, en este caso están hablando de despachos. Lo que voy a hacer es dejaros el documento, pero lo importante que quiero que sepáis es que no es que alrededor mío tenga que haber 2 metros, sí, pero es que compartimos, ¿vale? Compartimos 1 metro cada persona y así se harían los 2 metros. O si marcamos el 1,50, que ahora mismo está establecido, pues serían 0,75 de cada uno. ¿Vale? Es simplemente porque también si vosotros estáis trabajando y veis que el aforo no os parece correcto, bueno, pues más o menos para poder calcular, vale, podríais hacerlo. Bueno, más cosas. Dice, respecto a la capacidad de garantizar esa distancia, y si esto no es posible, deben garantizarse las medidas necesarias y dotación de equipos de protección necesarios. En materia de prevención, siempre vamos a hacer primero el colectivo y luego el individual, en el sentido de ir al foco de riesgo. ¿Cómo podríamos hacer? Si nuestro trabajo nos permite apantallar ciertos sitios. Si no nos lo permiten, pues si no cumplimos esa distancia, y aparte lo que habíamos hablado de la mascarilla, pantalla facial, que es pues ese EPI individual, ¿vale? Bueno, más cosillas. Ya vamos con las medidas organizativas, directamente a ese meollo de la cuestión, ¿vale? En las medidas organizativas, lo que va es lo siguiente. Dice, medidas preventivas en el desarrollo de la actividad. Bueno, pues aquellas disposiciones que habíamos hablado, ¿vale? De cómo debe, pues todo esto las dejaremos ahí descritas. En las organizativas también puede entrar, ¿vale? Luego la recogida. Aquí no dejé indicado la recogida, pero también podemos dejar registro de ella, en el sentido de, para recoger se va a hacer así, así, así. Es toda la medida organizativa que nosotros podemos desarrollar. Bueno, ¿qué más nos dice? Medidas de higiene y limpieza. ¿Cómo vamos a hacer? Pues tenemos que garantizar ese suministro de productos, debemos dejarlo reflejado, ¿vale? Tenemos también que hacer, dice, reforzar las medidas de limpieza y desinfección, también, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esas limpiezas? ¿Cómo vamos a hacer esas desinfecciones? ¿En qué momentos? Vale, todo eso es importante. Aparte de las, por así decirlo, más exhaustivas, en el sentido de cuando todo lo desmontamos o cuando todo lo vamos a montar. Eso todo tiene que quedar reflejado, ¿vale? Bueno, nos dice ahí, medidas de higiene y limpieza. Limpieza y desinfección, por ejemplo, en food trucks. Dice, deberá realizarse la limpieza y desinfección del local por lo menos 2 veces al día del habitáculo y las zonas de mayor riesgo se limpiarán y se desinfectarán con elevada frecuencia. Fijaros, por la mañana estábamos hablando del establecimiento propio del evento, ¿vale? Y les comentaba pues el caso de clientes míos que son hoteles. Cuando un cliente se apoya, fijaros, vosotros a lo mejor pues no podéis llegar a hacerlo con tanta frecuencia, ¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, del hotel, cuando un cliente se apoya en lo que es el mostrador, de allí pueda poner que no se apoye uno, pero cuando se apoya, cuando tal,
¿qué hacen? Cuando se va el cliente, le dan una pasadita con desinfectante. Vale, lo que decía, a lo mejor, y no, seguro, en una boda, pues no vas a salir del food truck a limpiar exhaustivamente toda la zona, pero sí que es cierto que con frecuencia pues pasaremos por el enmesado ese que hay delante de nuestro hueco, pues por ejemplo en hotelería pues sí, de repente pues limpiaremos esas mamparas en ese carrito de cócteles, em, para no tener que limpiar o desinfectar en exceso, lo que haremos es limitar mucho más el contacto del cliente con ciertas zonas, ¿vale? Y dice, las cámaras de almacenamiento de alimentos, frigoríficos o neveras, la zona de barra, las superficies de contacto frecuente, todo eso, tendremos que indicar cada cuánto lo vamos a limpiar o cómo lo vamos a limpiar. Cuando son mesas dulces, saladas, carritos dulces, ¿qué vamos a hacer? Pues dice, deberá realizarse esa limpieza y desinfección de los útiles antes y después de montar la mesa o el carrito. Y dice, las zonas de mayor riesgo se limpiarán y desinfectarán con elevada frecuencia. Claro, no nos indican cada cuánto, pero bueno, en cuanto tengamos un momento o haremos ese momento para poder hacer esas limpiezas. Vale, dice, limpieza y desinfectar la mesa y la zona donde se vaya a instalar. Pues lo mismo. ¿Os acordáis que decíamos que vamos a instalar una mesa y luego, como nos vamos a ir, la vamos a dejar cerrada? Vale, pues con un plástico, cerrada, pues donde la vamos a montar primero habría que desinfectar, que limpiar, ¿vale? Y dice, tanto los alimentos como el menaje y todo el material empleado para esa elaboración de las mesas se transportarán en cajas limpias, desinfectadas, bueno, todas las pautas que habíamos indicado, pues deben de quedar reflejadas. En cuanto a eso, pues la higiene, ¿vale? De las diferentes actividades que nosotros desarrollemos. Dice, higiene personal. ¿Qué vamos a hacer con esa higiene personal? Pues igual, vamos a dejar reflejado unas pautas. Dice, la higiene de manos es la medida principal de prevención y control de infección y es obligatorio que las personas usuarias de este centro de trabajo tomen todas las precauciones higiénicas. Bueno, también exhibirá o difundirá esas reglas de lavado. Esas reglas de lavado después también las vamos a tener en nuestro plan de contingencia. Y también hablaremos de cómo vamos a formar o informar a nuestros trabajadores. Vale, es importante todos esos puntos, pero en cuanto a medidas de higiene, aquí debemos dejar reflejadas bien cada una de las medidas que queremos que nuestros trabajadores o que se realicen en nuestro centro. Bueno, y nos dice más cosas, cubrir lesiones o heridas en las manos con apósitos impermeables, evitar tocarse la cara y los ojos durante la estancia en el centro. Aquí hago hincapié, y ya lo hice en el anterior módulo de actividades, que si nosotros le vamos a poner al trabajador mascarilla, obligado cumplimiento, y pantalla facial en ciertos momentos, debemos hacer que ese trabajador tenga descansos. El motivo es, tenga descansos para que conscientemente, con toda su conciencia, se quite la mascarilla y se quite también la pantalla facial si es necesario, la higienice y se la vuelva a poner, ¿vale? ¿Os acordáis que habíamos hablado que antes de tocar cualquier equipo de protección nos tenemos que higienizar las manos, ¿vale? Sacaremos un equipo, lo higienizaremos y lo apoyaremos o lo apoyaremos y antes justo de ponerlo lo higienizaremos. Entonces lo apoyamos, sacamos la mascarilla, también sabemos cómo hacer con la mascarilla, cómo doblarla. Es importante distinguir y comprender las pautas que vamos a establecer con las mascarillas, después hablaremos de ello, ¿vale? Pero es muy importante eso, dotar al trabajador de un tiempo de descanso. Ese tiempo de descanso vamos a dejarlo reflejado, perdón, que pasé al revés, disculpad. Vale, vamos a dejarlo reflejado en las medidas organizativas.
El motivo es por el siguiente. Nosotros tenemos que informar a ese trabajador de por qué existen esos descansos, para qué son esos descansos, ¿vale? Y cómo queremos que trate ese EPI en el descanso. Bueno, pues un segundito. Medidas de higiene y limpieza. Lo habíamos visto. Vale, íbamos por aquí. Lo que decíamos, llevar las uñas cortas, no usar anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten ese lavado de manos y muñecas. Recordar también, que lo dije en los otros módulos, el lavado de manos que no sea hasta aquí, ¿vale? Sino que sea por encima de lo que nos lleve, pues, el equipo, el uniforme o el uniforme de trabajo, la ropa de trabajo, ¿vale? Si nos llega por aquí, pues nos lavaremos un poquito más arriba, remangaremos, nos lavaremos, sí. Igualmente higienizar, porque muchas veces higienizamos casi la punta de los dedos, ¿vale? De nada sirve. Bueno, y nos dice cubrirse la boca al toser, estornudar, bueno, cambie la ropa y zapatos al llegar al lugar de trabajo y al finalizar del turno antes de marchar. ¿Os acordáis que había hecho hincapié en que es algo importante? Pues vamos a establecer cómo debemos hacerlo, cómo queremos que nuestro trabajador lo realice. Vale, incluso en el food truck, aunque, aunque nosotros vayamos, ¿no? Hayamos entrado en el evento dentro del food truck, realicemos la labor en el food truck y luego nos vayamos con él, vale, solo se puede considerar zona limpia, por así decirlo, de clientes, el interior, el habitáculo, pero el habitáculo donde trabajamos, donde realizamos nuestra labor. La parte de conducción no. Entonces, pues sería bueno, vale, quitarnos la ropa, aunque la metemos en una bolsa. Ahora bien, si nosotros del food truck salimos, vale, estamos saliendo pues para recoger las papeleras o estamos saliendo para cambiar la pizarrilla o salimos en ciertos momentos, también debemos dejar reflejado cómo debemos actuar, tanto para entrar como para salir, ¿vale? Y al contrario, como para salir como para entrar. Bueno, es un poquito ir diciendo todo eso, ¿vale? ¿Qué más? Más cosillas. Lavar la ropa de mesa a modo mecánico si tuviéramos mesas o lavar la ropa de eh, las, bueno, eh, si usamos toallas. Con este riesgo que tenemos COVID, lo recomendable es usar todo papel, ¿vale? Para limpiarnos, papel en cocina, papel, todo desechable. Pero bueno, si en algún caso tenemos textiles, pues, ¿cómo debemos de lavarlos? Si, por ejemplo, tenemos en la ventana del food truck, pues unas, ¿cómo se llama? Unas cortinas, pues, ¿cómo debemos de lavarla? Si, en cambio, en nuestra mesa dulce, nuestra mesa salada, ponemos, o la mesa del jabón, lo que sea, ponemos tela, ¿vale? Debemos de saber cómo debemos de llevarla y cómo lavarla. Entonces, aquí es donde tenemos que poner esas medidas. Pues se llevará en bolsa cerrada, imaginaros, desinfectado, con la pegatina de que sea desinfectado. Llegamos allí, la abrimos, la ponemos, luego le ponemos el plástico a toda la mesa. Llega la gente del evento, sacamos el plástico de la mesa. La gente pues se sirve y está disfrutando de esa mesa, ¿no? De ese producto. Después, cuando recogemos, ¿cómo recogemos? Vale, ¿cómo recogería? Una pincelada sería indicar de no sacudir el mantel. Doblarlo sobre sí, ¿vale? Sin sacudir. Hay muchas cosas y hay que darle un poquito de vueltas a cómo queremos desarrollar ciertos aspectos. Si hemos decidido poner todo desechable, bueno, pues dejamos aquí el registro de que pondremos todo desechable. Ojo,
¿Dónde lo desechamos? ¿Cómo lo desechamos? Pues también habría que dejarlo indicado. Igual pasa con ese uniforme de trabajo. Dice, debe llevarse durante toda la jornada laboral y la empresa deberá determinar, según el tipo de uniforme, el tipo de frecuencia de limpieza que se va a aplicar. Se recomienda que la empresa se encargue del lavado de la ropa del trabajo del personal y si se realiza en casa del personal, debemos indicarle cómo. Bueno, tras todas estas medidas que hemos estado indicando, vale, nos dice ahí, food trucks, mesas dulces, saladas, barras de cócteles, alimentos, no descuides en la cocina las prácticas básicas de higiene. Eso, por supuesto, es importantísimo, ¿vale? Debemos dejarlo reflejado, aunque se sepa, aunque es de toda la vida, aunque no nos indique nada nuevo, que no sea, por así decirlo, un protocolo propio de COVID, sino ya de manipulación de alimentos. Debemos de dejar registro de, ¿vale? Dice, hay algunas medidas que son fundamentales al cocinar. Se recomienda emplear materias primas, bueno, de calidad y agua en buen estado. Vale, y dice, mantener la cadena de frío, es decir, los alimentos congelados o refrigerados, según aplica a cada uno, y sacarlos de la nevera justo para cocinar. Bueno, y nos dice, limpia todas las zonas de manipulación y preparación de los alimentos. Para ello, después de eliminar la suciedad grosa, utilizad un detergente, aclara, y emplea un desinfectante. Bueno, ¿os acordáis que hablábamos de los virucidas? Debemos dejar el registro de qué productos estamos empleando en la desinfección, estamos empleando en la alimentación y estamos empleando en esa desinfección de superficies o desinfección de manos, ¿vale? Y dice, cuando cocines alimentos, asegúrate de llevar a cabo una cocción completa. Si no se llega a alcanzar esos 65 grados centígrados, en el centro del producto no tendremos la seguridad de haber destruido todos esos gérmenes. Vale, entonces, cuando vamos diréis, bueno, y cuando se consume el producto crudo, pues igual, un protocolo de, de, de una congelación, ciertos protocolos que ya están establecidos en cuanto a manipulación de alimentos. Vale, sería interesante cuando hemos hablado de la formación de los trabajadores, ya después sería interesante también darle otra vuelta a ese curso de manipulación de alimentos, pero actualizado. Dice ahí, uso de mascarillas y equipos de protección individual. Bueno, aquí de lo que nos habla es, pues según ese riesgo de exposición, exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo o baja probabilidad de exposición, ¿vale? Vamos a poner un equipo u otro, un EPI u otro. Ojo, os había comentado, ¿sí? El tema de que, aunque aquí, por ejemplo, en la baja probabilidad de exposición ponga no se requiera la adopción de medio de protección individual. Esto era por lo que os dije. Esto viene determinado en un principio cuando no había esa obligación de la mascarilla, si simplemente cumplíamos ciertos aspectos de la distancia. ¿Vale? Pero hoy en día es obligatoria. Entonces, repito, yo como técnico en prevención de riesgos laborales, que al final pues estoy más acostumbrada a valorar y evaluar, diría que cualquier trabajo en el cual no tengamos tengamos esa distancia, ¿vale? De 1,50 o tengamos esa mampara colectiva en el sentido de acotar muy bien ese intercambio de productos. Vale, tendríamos baja probabilidad de exposición porque no estamos expuestos y yo pues pondría simplemente pues la mascarilla porque es obligatoria. Ahora bien, si nosotros pasamos de ese entorno tan seguro, ¿no? Muy seguro, a un entorno variable en el sentido a que todos los usuarios, los clientes van a estar en movimiento, ¿vale? No va a depender de nosotros el que podamos tener esa distancia de seguridad, sino de ellos también, ¿vale? Pues, ¿qué haremos? Pues pondremos
pondremos esa mascarilla y esa pantalla facial. De verdad, es importante. Yo sé que parece en muchos aspectos un coñazo, esa pantalla, pero es importante. Por cierto, seguimos con las mismas mascarillas homologadas, certificadas, porque estos días atrás he visto mascarillas que parecen pantallas faciales, he visto, bueno, trucos del almendruco en cuanto a no EPIs, porque no sería un EPI, sino es un elemento que proteja certificado y homologado. Vale, entonces no vamos a inventar nada nuevo. Las mascarillas son las que son. Sí que se pueden emplear, como os había dicho, tanto las higiénicas, las quirúrgicas, como las FFP2. Yo, para ese momento en el que no tenemos esa seguridad de mantener esa distancia, yo pondría FFP2. Sé que sí, que son más caras, pero también son más efectivas. Esas de FFP2, lo recalco, pueden ser o sea, va a depender de las instrucciones de esa mascarilla que ponga cuánto tiempo se usa. Entonces, la podemos tener durante 20 horas, 40, lo va a disponer las características de la mascarilla. Si nosotros la desechamos por cada evento, bueno, pues nada, sabremos dónde desecharla y lo dejaremos registrado en ese plan de contingencia. Si no sabemos, si no la vamos a desechar en ese evento, la vamos a usar en otro, ojo a cómo la guardamos, ¿vale? Ojo a cómo la manipulamos. Pero para mí sería interesante. Otro tema interesante sería las de tela con filtro. Ojo, ¿os acordáis? Tiene que tener un filtro específico. Y si no, las de tela poniéndole, ¿sí? Poniéndole ese filtro con esas características de FFP2 por el medio. Ojo, por cierto, que la tela de dentro, ¿vale? Sea lo menos humedectante posible. ¿Por qué? Porque si nosotros desde dentro humedecemos la tela, humedecemos ese filtro, o sea, ¿os acordáis que en cuanto humedecemos la mascarilla no está haciendo filtración? No es efectiva ese porcentaje de filtración. Vale, entonces es importante eso. Anteriormente, bueno, en los otros cursos no lo recordé, pero pues si vamos a ofrecerle a un trabajador un modelo de mascarilla, acordaros bien de que sea espaciosa, ¿vale? De que no se le pegue. Y, y poquito más en ese sentido. Claro, aquí, ¿qué dejaremos reflejado? Pues cuándo usaremos la mascarilla y ese equipo de protección individual, en qué momento y el motivo por el cual. ¿Vale? Tampoco vamos a extendernos en ese sentido mucho más. Más cosillas. Formación e información. Ahora no sé, no me acuerdo bien si lo comenté en esta clase, lo vuelvo a comentar. La formación e información que debemos aportarle al trabajador. ¿Cuál es? Bueno, ¿cómo diferenciamos información de formación? La información le podemos dar un papel. Nosotros en prevención de riesgos laborales lo que hacemos es dejarle una ficha informativa de los riesgos a los que está expuesto ese trabajador y de las medidas preventivas para minimizar o eliminar ese riesgo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Le entregamos todo el plan de contingencia, le entregamos una ficha. Yo recomendaría entregarle una ficha en el cual no tenga que ponerle todo lo que pone el plan de contingencia, sino las medidas a adoptar. ¿Vale? Al inicio, al final, o sea, este punto 2, ¿vale? Pero lo justo y necesario que él tenga que saber. Esta ficha, si es simplemente le entregamos la ficha, es información. O si se lo decimos de palabra, mira, vente que vas a escuchar esta jornada y allí te cuentan cómo actuar. Pues es información. ¿Y cuándo es formación? Pues cuando esa información
pasa a acreditar, ¿vale?, que hay un aprovechamiento por parte del alumno y un listado exhaustivo de cuál es el contenido de esa información, al final, de esa formación. Vale, entonces, ¿cómo hacemos? Pues nada, le podemos igualmente dar esa formación mediante una ficha o el plan de contingencia, y después le hacemos un examen o un checklist para comprobar que efectivamente esas pautas las ha recogido, se ha aprovechado de toda esa información. Vale, nos dice, dejaremos reflejada esa información a los trabajadores, incluso a los usuarios, pues los documentos tipo, los dejaremos aquí metidos. Y dice, el documento firmado por parte de los trabajadores y, si es el caso, el de los clientes. Si nosotros contratamos, o sea, si nos contratan y nos han dado, le damos una hoja a firmar, ya digo que esto tampoco es obligatorio, ¿vale?, en cuanto a los clientes, pero en cuanto a los trabajadores es interesante. En materia de prevención se hace siempre, me refiero, el COVID es un riesgo más, entonces deberíamos hacerlo igual, ¿vale? Más cosas. ¿Por qué os digo lo de la ficha informativa? Y os lo vuelvo a repetir, acordaros, por ese seguimiento y control. Es muy interesante que el plan de contingencia, como os había comentado, no se emplee para señalizar tu culpa, tenías que haberlo hecho tú, sino para revisar que ese plan funciona, para revisar que es efectivo y para pues controlar que se sigue haciendo entero, ¿vale? No ciertas partes que nos interesan a medida que pasa el tiempo, pues que no, para ahorrar pues tiempo o materiales, no debemos de caer en eso, ¿vale? Bueno, entonces, también es importante, pues, ese plan de contingencia, de ahí elaboramos esa ficha, y de ahí, de esa ficha, podemos incluso ya directamente sacar esos checklists para comprobar. Ese checklist lo podemos usar al principio para todos los días. Ah, mira, tengo que hacer esto antes de la actividad. Tengo que hacer esto. Pero también inmediatamente al finalizar ese evento, lo que podemos es coger el checklist y decir, esto lo hice. Digo, justo inmediatamente al finalizar el evento, ¿por qué? Por lo siguiente, es muy necesario que tengamos en mente lo que hemos hecho. Si lo hacemos al día siguiente, lo más seguro es que se nos olviden muchas cosas o que asumamos, esto lo hice y a lo mejor no lo hemos hecho, ¿vale? Porque no tenemos esa conciencia total del desarrollo de la labor, del trabajo. Y es importante también, en consecuencia a esto, ¿vale?, después, con esas checklists de comprobación, ver en qué fallamos. No hacer uno y ya está, sino valorar pues esa cantidad de checklists hechos, o valorar los de un compañero con otro para saber dónde falla uno u otro, ¿vale? Pero no por señalizar, sino para mejorarlo, para recordarle realmente cómo es ese proceso. Un segundito. Vale. Bueno, más cosas. La gestión de residuos. ¿Os acordáis que era importante, que yo hacía hincapié, que es muy difícil en un evento de este tipo hacer distinción de papeleras, en el sentido de esta es para pañuelos desechables o esta es para quien se limpia la boca? El tema de los pañuelos desechables no es solo por contacto con ojos, contacto con mucosas, ¿vale? Entonces ahí directamente ese pañuelo puede estar contaminado. ¿Qué creéis? ¿Que en un evento podemos poner diferentes tipos de papeleras y decir, bueno, pues si tú te limpias los ojos y la boca, tienes que ir hasta el baño a desecharlo en aquella papelera que tiene, ¿os acordáis?, tapa y pedal? No, es preferible que esas papeleras las haya pues distribuidas por todo el establecimiento y no se haga distinción.
a no ser esa papelera que vamos a emplear si hubiese un contagiado, ¿vale? Si un posible caso, pero ojo, eso lo veremos después. Estamos hablando de los residuos en sí. Nos dice, eh, nos dice, la gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose de modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. Claro, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro food truck, ¿cómo vamos a eliminar? Pues como tenemos total seguridad de que tenemos la mascarilla, nos hemos higienizado, pues no vamos a contaminar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí, pues sí, podríamos ir desechando esto y lo otro, y lo que sí use para tocar mis mucosas, mi sudor, más bien el sudor no es por el sudor en sí, sino, por ejemplo, el de la cara, ¿vale? Por el tema de las mucosas, las manos y demás, pues en cierto apartado. Nuestro EPI, si lo desechamos, mascarilla, guantes, en ese mismo que esos pañuelos, ¿vale? Pero eso, claro, pues dentro del food truck o a lo mejor yo cuando monto, cuando hago todo ese envasado de los productos en una mesa dulce, pues también puedo diferenciar esos diferentes residuos, pero una vez que ya estamos dentro del evento y en zona donde hay trabajadores y clientes, ¿vale? Yo no haría distinción en cuanto a las papeleras, todas las pondría igual. Y por desgracia, pues no haría ese proceso de separación, por el motivo que ya os indiqué anteriormente, ¿vale? Porque un vaso desechable, susceptible, muchos productos que de repente, claro, un vaso desechable, pues a lo mejor en un evento no lo usas, pero sí una botella, ¿no? Si tenemos food trucks y nos ponen a lo mejor un carrito de botellas para que nosotros cojamos, una botella, un refresco o ciertos productos individuales, pues los embolsados que a lo mejor pues los niños, por ejemplo, ¿no? Los parten los embolsados de las mesas dulces. Que el niño lo pueda partir con la boca, soltar con la boca. Pues también eso es susceptible, ¿vale? Entonces deberíamos echarlo todo en ese cubo con tapa y pedal y bolsa interior, ¿vale? Bueno, pues eso todo lo tenemos que dejar reflejado en esta gestión de residuos. En cuanto a la ventilación, claro, diréis, bueno, a mí no me afecta mucho, pero pues entonces sí, no tenemos nosotros manera de ventilar, en el sentido, en el food truck sí, pero pues en los carritos, en las mesas dulces, nosotros no, pero sí que podemos dejar establecido que eh, se hará de la forma que indica el protocolo del establecimiento en el que nos encontremos, ¿vale? O pues esa mesa dulce se intentará establecer, bueno, sí, se intentará o se coordinará con ese establecimiento para establecer la mesa dulce, a ser posible, en una zona ventilada o que haya posibilidad de que se ventile, ¿vale? Porque al final ahí es donde se va a juntar mucha gente. Ahí no puedes poner unas barreras y por fila, venga, uno a uno, uno a uno. Sí que puedes poner una persona para que pues salga un poquito de esos corrillos, eh, pero bueno, vais a tener limitaciones o ya las estáis teniendo. Vale, entonces es interesante eso, que le deis una vuelta y ahí que pongáis una pincelada. Bueno, y nos dice, mecanismos de seguimiento y control, lo que os he comentado antes, lo de los checklists. Hay dos tipos de mecanismos. Bueno, esto que os dejé aquí, vale, es pura y dura prevención de riesgos laborales, me refiero. Controles activos y controles pasivos. Ojalá los controles pasivos no tengamos que hacerlos. ¿Por qué? Porque los controles pasivos es cuando ha dado lugar a un fallo, ¿vale? Pone materializándose en un accidente o incidente. En nuestro caso, con este riesgo COVID, va a ser un accidente. La diferencia entre accidente e incidente son los daños personales. Un incidente es cuando no hay daños personales y un accidente es cuando sí los hay. Si nosotros tenemos un riesgo COVID, va a ser accidente, ¿vale? Entonces, ojalá no suceda esto, pero también nos va a valer, si sucediese,
porque hay una investigación, un análisis y un registro de los fallos. ¿Y dónde nos apoyamos? Pues en ese plan de contingencia. Cogeremos el plan de contingencia y revisaremos paso por paso qué ha faltado, qué ha fallado o qué debemos después, una vez analizado, de mejorar. ¿Vale? Y los controles activos, que a mí, bueno, a mí me fascina todo tipo de, más que de control, de tener la seguridad de tener controlado. ¿Vale? No control por comprobar quién lo hace bien o quién lo hace mal por aquello que os decía de ese señalar con el dedo, sino por tener controlado la situación. Y entiendo que a vosotros en un evento eso también os es bueno, ¿vale? El motivo es que cuanto menos dejemos a la improvisación, pues como su nombre dice, más tenemos controlado y mejor nos va a ir, porque en algún momento ya algo se nos va a ir de las manos, seguramente. Entonces, nos viene aquí, nos dice, podemos destacar diferentes actuaciones, inspecciones, revisiones, mantenimiento preventivos, observaciones planeadas del trabajo y auditorías del sistema preventivo. Bueno, claro, las auditorías del sistema preventivo sería realizar por parte de alguien ajeno, externo, pues ese plan de contingencia, revisarlo, porque aquí no solo están esas medidas, sino que también están las personas implicadas que van a favorecer que esas medidas se cumplan, ¿vale? Entonces sería por ahí esas auditorías del sistema preventivo. Ahora bien, observaciones planeadas del trabajo. ¿Quién diríais que desarrolla esto? Pues alguien que en ese momento no esté observando nada más. Me refiero, si nosotros lo que hacemos es ir con un trabajador, ese trabajador va montando, hace el montaje de la mesa o bueno, la instalación del food truck o del carrito. Y nosotros vamos observando cómo lo está haciendo, qué le falló, qué le faltó. Si nos fijamos en la actividad en sí, no nos vale también fijarnos en el tema de las medidas preventivas. El motivo es porque no vamos a saber, no vamos a dar diferenciado, no vamos a separar esas dos cuestiones y se nos van a escapar ciertas cosas. Vale. También las observaciones planeadas deben ser pasivas en el sentido de no corregirle en el momento, sino pues ir, ¿no? Sobre todo yo iría con un checklist, una hojita. Es que a mí los checklists me chiflan para todo, porque funcionan, ¿vale? No es una pijada. En materia de prevención, en todos los sectores empleamos checklists para muchas, cuestiones y funcionan, ¿vale? No solo hacerlos, sino luego valorarlos, luego interpretarlos. Pero bueno, pues decía, esa persona, ¿no? Que puede hacer esa observación, llevará su checklist y hará una observación pasiva, en el sentido de irá anotando. Pero ojo, lo que os decía, tiene que ser una persona que en ese momento solo esté pensando en la materia de prevención del COVID, ¿vale? Luego, otros mantenimientos preventivos, pues esas revisiones que os decía antes que podían hacer los trabajadores, de decir, pues esto lo he hecho, esto no, esto sí, esto también, pues esto me falla. Pues aquí en esta operación no es necesario este punto, ¿vale? Y luego dice, inspecciones y revisiones. Pues también, tanto lo podría hacer pues, un jefe de grupo, ¿vale? Hacer esa inspección, esa revisión de que todo está correcto. Ojo, no penséis solo que va a ser ese control y seguimiento en el servicio. Acordaros, va a ser en el almacenaje del producto, va a ser en el montaje, va a ser en el servicio y va a ser en la recogida. ¿Vale? Es importante que en todos los puntos haya pues esos controles. Bueno, y más cosillas. Dice, otra información de interés. ¿Os acordáis que os comentaba que si hay un contacto sospechoso, si hay un contacto positivo, que debemos de dejar esa información?
Yo dejaría tal cual la que os he indicado aquí, ¿vale? Con todos los puntos, aunque aquí haya partes en negro, toda. Yo os digo por qué. Esta forma de actuar, este protocolo es sota, caballo y rey. No hay más. ¿Vale? Es lo que es. ¿Qué se hará? Se va a avisar al servicio de salud pública, siempre que haya ese caso de sospechoso y o positivo. Claro, pone ahí personal sintomático. El asintomático, pues no vamos a poder hacer en este caso, ni en ninguno, nada, porque no lo vamos a saber a no ser que, pues, por las casualidades se haya hecho una prueba. Pero bueno, nos dice, si está dentro de la jornada laboral. Nos dice, si algún empleado presenta síntomas de COVID compatibles con esa infección respiratoria aguda, ¿vale? Se colocará esa mascarilla quirúrgica, se le retirará de esa actividad profesional, permanecerá aislado en su domicilio, se dará aviso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales por el tema de búsqueda y gestión de contactos, la solicitud del IT y el seguimiento de pruebas de detención. Pues aquí se llamaría el Servicio de Seguridad, el Servicio de Salud Pública, y ellos pues harán esa búsqueda, esa gestión de contactos y demás. Dice, se realizarán pruebas de laboratorio para detectar y luego siguiendo esas pautas establecidas por las autoridades y bueno, pues se harán esas cuarentenas o esos aislamientos, ¿vale? Bueno, que hemos dejado registro ahí. ¿Qué es importante de aquí? Que quiero que sepáis, si no se os ha dado el caso, que si se diese el caso y nos ponemos en contacto con el sistema de salud pública y nos dicen, le decimos, bueno, pues hemos tenido un contacto estrecho con tal compañero y tal y cual. Os dejo aquí lo de los contactos estrechos, contacto probable, posible, casual y sintomático. Pero bueno, lo importante es, si en la seguridad social nos dicen que bueno, que la prueba nos la hacen a nosotros y a algún compañero que consideramos que tiene contacto estrecho no se la hacen, ¿vale? Es por el hecho de que pueden ellos dejar indicado o considerar que como llevamos mascarilla, como realizamos ese protocolo de seguridad en el cual hacemos esa desinfección, esa higienización, no debería haber ese contagio de un trabajador a otro, ¿vale? Con todas las medidas. Seguramente si llamamos y le decimos que estuvimos en contacto estrecho con un familiar, ¿vale? En casa o en algún sitio en el cual haya la posibilidad de que quitemos mascarillas, de que quitemos esa distancia que deberíamos tener y demás, pues por supuesto, seguramente hagan la prueba. Os comentaba esto porque, bueno, pues hay gente que luego se queda con el rum. Debemos de actuar tal y como la autoridad sanitaria nos indica, ¿vale? Y ya está ahí. Bueno, nos dice ahí, incrementar, claro, nos dice, si tenemos un caso confirmado, ¿vale? Dice, asegúrese de que el trabajador informa a las autoridades sanitarias de su enfermedad. Si fue de forma privada ese diagnóstico. Reforzar inmediatamente las medidas de prevención generales en la empresa. Especialmente importante será la limpieza de todas las superficies y elementos que hubiera en la empresa. Claro, lo primero que hay que hacer, lo primerito, bueno, ¿os acordáis que, pues, justo, si tenemos ese trabajador, ¿no? Al cual le vamos a poner la mascarilla, la primera parte, ¿no? ¿Os acordáis que se decía y se ventila? Ojo, ahora, si realmente lo que tenemos es el caso confirmado, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer una limpieza exhaustiva de todo el centro de trabajo, ¿vale? Dice, revisar, reforzar inmediatamente las medidas de prevención, revisar este plan de contingencias, ver si algo ha podido fallar. Dice, reforzar también
inmediatamente las medidas de prevención del propio empleado en la empresa para el conjunto de esos trabajadores. ¿Vale? Incrementar esas medidas de formación e información. Por si ha fallado algo, oye, pues lo que decíamos antes, aquel control pasivo, ¿vale? Si realmente nos aparece un caso, debemos emplearlo para bien, para realizar esa mejora, ¿vale? Y bueno, y después dejo aquí contacto estrecho, contacto probable, posible, casual y sintomático. Simplemente para que sepáis de qué estamos hablando en cuanto a pues esos contactos, ¿vale? Por si nos sucede algo. Bueno, ¿qué más dice? Dice sobre la limpieza de lugares de trabajo no sanitarios en los que estuvo una persona afectada por coronavirus. Pues, ¿cómo hacer esa limpieza? ¿Os acordáis? Hemos dicho, hay que hacer una limpieza. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues debemos dejar registrado cómo la vamos a hacer. Y para la desinfección, ¿qué vamos a emplear? Vale, acordados que también hablábamos de un tipo de limpieza, pues, de dentro a afuera, de zona sucia a limpia, todo eso, todo lo que queramos dejar indicado, bien hecho está. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, como he dicho, a hacer eh, ese control, ese seguimiento, esa revisión, ¿vale? Bueno, y nos dice, las limpiezas de piezas de ropa, si tuviéramos, como decíamos, lo del caso, ese caso de persona contagiada. Y dice, y objetos que se puedan sumergir en agua, ¿cómo hacerlo? Vale, el cubo de basura, ¿cómo hacer con ese cubo de basura? Y luego la basura, ¿vale? ¿Os acordáis que lo habíamos visto? Bueno, ¿qué más cosas debemos dejar reflejado en el plan de contingencia? Pues debemos de dejar reflejado esa colocación correcta de la mascarilla higiénica o quirúrgica, informar también a los trabajadores, esto es de las cosas también que deberíamos incluir que hemos hecho, ¿vale? En esa formación e información y también esas técnicas de lavado y también la higienización, el lavado de manos con agua y jabón y la técnica de higiene de las manos con preparaciones alcohólicas. Vale, por mi parte creo que no hay nada más. Indicaros que nada, que en cualquier caso lo que necesitéis, pues aquí estamos, tanto a través de Aprogave como pues del grupo ASEL o de mi misma persona, yo en lo que os pueda ayudar. Como os dije al principio, sé que a lo mejor os parece algo farragoso porque pues hay mucho texto, pero si lo vamos haciendo poquito a poco, ya veréis que es sencillo y que además, pues incluso como le vas a dar unas vueltas a todas esas medidas y a todo lo que has ido estableciendo durante seguramente este verano para poder trabajar, pues incluso sacaréis cosas nuevas en limpio, en claro, que son importantes, ¿vale? Lo dicho, para cualquier cosilla estamos aquí. De todas formas, ahora mismo quiero, que, quiero visualizar un momento ese índice para revisar si efectivamente os lo he comentado todo, ¿vale? Vale, un segundo. Yo creo que sí que lo hemos comentado todo. De todas formas, este plan de contingencias no sería posible si no revisáis, o sea, el elaborarlo, ¿vale? Este módulo de plan de contingencia no sería posible si no hubiéramos visto el de actividades. Si no lo recordáis, pues le volvéis a echar un vistacillo
antes de poneros a desarrollar ese plan de contingencia. Cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Lo que os he dicho, he dejado en color lila lo que considero que se debe de poner, pero no es algo exhaustivo en el sentido de que es ejemplo, ¿vale? Vosotros tenéis que ir desarrollando, tenéis que ir poniendo las medidas, ¿vale? En cada caso, las que empleéis, las que uséis, y dejar dispuesto cada uno de los puntos que vosotros ya habíais establecido como protocolos en vuestro trabajo. Vale, y nada más, poquito más tengo que deciros. Un saludo y lo dicho, cualquier cosilla nos comentáis.